están mis queridos trotaleros? Bienvenidos a otro video con Trotavan. No me van a creer dónde estoy, en uno de los parques en el parque más importante de Canadá. Estoy en Banff, en el Lake Louise, porque aquí, adentro del parque Banff, está localizado el lago Louise, uno de los lagos, si no el lago más hermoso del mundo y uno, junto con el Lake Moraine, de los más fotografiados. Así que hoy vamos a ver imágenes de Instagram de seguro. Y como pueden ver, hace frío, estoy hasta con guantes abrigada porque llegó el invierno. Todavía no empezaba a nevar, pero hoy me levanté en una temperatura de 2 grados y han habido ya temperaturas de grados bajo cero, así que rapidito este parque y seguimos adelante para huir del frío. ¿Me acompañan? Vamos. Bueno, he llegado al lugar de estacionamiento preparada con una mochilita lista con comida y todo para el día. Tenemos a Lesky aquí también preparada, abrigadita. Igual cuando empecemos a caminar ya va a entrar en calor, pero les cuento que estamos salidos un poquito de lo que es el parque. Vine a estacionar a un lugar porque un dato interesante para aquellos que quieran venir aquí a Banff, a Canadá, se paga por $8 canadienses una entrada, no una entrada, sino para el autobús, y te llevan desde este estacionamiento al lago Louise y al lago Moraine, que son los lagos más interesantes y más importantes de aquí de Canadá. Al lago Louise también podés ir en tu auto, pero el estacionamiento te sale mucho más caro y aquí te llevan también al lago Moraine, así que es mucho mejor. Bueno, vamos, arrancamos. Caminando hacia la garita. Mirá dónde tengo a Lesky. Todavía no sé si dejan entrar a Lesky, ese va a ser un problema, vamos a averiguar ahora. Si no, por eso la metí adentro del buzo. Tengo a mi bebé aquí, la escondo un poquito y bueno, veremos a ver si la podemos meter al parque a prepo, pero la metemos. Aparte, ¿quién no va a dejar entrar esta carita a todos lados? Subimos al autobús, Lesky pasó como bebé, todo bien por ahora, no problema. Ahora sí, llegando al lago Louise. Miren lo que es ese glaciar, por Dios. Vamos a comprobar que el color del lago sea lo que muestran las fotos, lo que dice todo el mundo, ¿no? Porque es uno de los lagos más famosos. Igual tengo algo para contarles, el porqué del color, y depende mucho del sol y de las partículas y del tiempo en el que estemos. Mucho turista. ¡Tarán! Una hermosura de lago. Miren qué hermoso ese color turquesa. La cantidad de gente que está haciendo kayak con una vista al glaciar y a las montañas que no tiene nombre. Como pueden ver, turistas y más turistas. Así que, gente, imagínense que ustedes están acá en este momento, ¿eh? Y bueno, obviamente no se puede venir al lago Louise y verlo aquí de frente. Hay que hacer un sendero que nos vamos a mandar como unos 5 kilómetros hoy. Quizás hasta almorcemos cerca del lago Louise, ahí disfrutando, ¿no? Viendo las vistas. La vista, porque es un lago. Y apenas empezamos la caminata, nos damos cuenta que también tiene que ver el color con el ángulo en el que uno esté, porque de este lado, si los turistas se corren un poquito, a ver, con permiso, ahí mismo aquí, ven que el color es mucho más turquesa. Así que hay que hacer las caminatas, mi gente, o mejor dicho, trotaleros. Hora de un descansito chiquito. Lesky tomando agua. Caro, ¿cómo estás? Bien, cansada, pero bien, hay que seguir. Hay que seguir. Esto es todo subida hacia la montaña, hacia un lago que se llama el lago Agnes. Y son 3.4 kilómetros o 3.5 más o menos kilómetros hasta el lago. Todo en subida y después en bajada, pero en bajada va a ser mucho más fácil.
Y aquí sí no hay tantos turistas porque no todo el mundo lo hace. ¡Seguimos! Llegando, pero llegando al Mirror Lake, al lago de espejo se llama. Estoy casi llegando y miren dónde está el lago turquesa, el lago Louis. Subimos una cantidad. Bueno, llegamos al lago Agnes, que, bueno, técnicamente no tiene mucho color turquesa, pero igual, fueron 3.5 kilómetros hacia arriba. Vamos a comer algo, vamos a almorzar y después hacia abajo. Leski llegó lo más bien, se metió todos los kilómetros re bien. Así que Leski se merece una de sus golosinas. Toma. ¡Ay, qué rico! Me la llevo para el otro lado. No me molesten. He terminado los 3.5 kilómetros para arriba y los otros 3.5 kilómetros para abajo, que fueron mucho más rápido. Volví aquí abajo a ver el Lake Louis, el lago Louis. Y tengo unos datos súper interesantes para contarles porque esto es importante. Este lago es un lago importante en el mundo y la mayoría de los lagos que rondean toda esta región son únicos. Ahora déjame bajar esta parte de aquí. A ver si puedo ir al agua y primero tocarla. ¿Verdad? Helada. Para empezar, el lago Louis se encuentra adentro de Banff, del Parque Nacional. Y mi gente, estos lagos son lagos glaciales. Y aunque uno vea el sol brillando y sea verano, bueno, ahora es medio otoño, no te podés bañar porque están helados, porque es de agua de glaciar, es de agua de deshielo. Así que no les recomiendo un chapuzón en el lago Louis, porque el derretimiento de los glaciares mantiene el agua helada todo el año. Es más, la mayoría de todos los lagos que hemos pasado ahora, que hemos visto de esta región, son lagos glaciales y están así también todo el año. Pero vamos a hablar de lo que le interesa a todo el mundo saber. Igual seguimos caminando un poquito más, porque el color de este lago es tan turquesa. Es más, parece que le hubieran echado un balde de color. Técnicamente, y por lo que entendí, este color turquesa del lago viene del reflejo del sol en los sedimentos minerales. Y hablando de minerales, ¿qué es lo que le da el color al reflejarse? Se debe a la presencia de harina de roca, que son partículas bien finitas. O sea, estas partículas, y la verdad que me estoy sintiendo re científica al hablar del tema, son liberadas por el glaciar. Pero para entenderlo en mejor palabras, digamos que sean más fácil de entender, técnicamente los glaciares están siempre en movimiento, y este movimiento son pesados. Imagínense toda esa nieve arriba de la montaña. Los glaciares son pesados y al estar en movimiento van pulverizando la roca, y esos sedimentos, al ir derritiéndose el agua, los trae aquí al lago y es lo que le da todo el color. Técnicamente todo el agua aquí está flotando todas esas partículas, ese sedimento. Por eso el color turquesa como lechoso, inclusive cuando lo ves de arriba, parece que hubieran mezclado una témpera de color turquesa con un vaso de leche. Literal, como les digo. Y aunque esto pasa en muchas partes del mundo, la ubicación también del lago, donde el sol refleja directamente, es lo que también ayuda a que el color sea inclusive más fuerte. Ahora, hay una cantidad de lagos. Ahora después vamos a ir al lago Moraine. Y todos tienen este color. Mi pregunta es, ¿cuál tiene el mejor color más turquesa? Porque ya hemos pasado una cantidad y se ven bien turquesas. Por ahora este es el que he visto más fuerte, pero quién sabe si el lago Moraine será mejor todavía. Así que me salgo de este tronquito y seguimos al lago Moraine, que hay que tomar el autobús para ir a ese lago, porque bueno, ya pagamos el autobús, así que hay que aprovechar, ¿verdad? Pero miren qué impresionante, o sea, no sé ni cómo explicarlo, porque lo que ven en el video no es lo que yo estoy viendo con mis propios ojos. Es impresionante este color, es una cosa de Instagram. Bueno,
Llegamos al lago Moraine bajándome. Toda esta línea que ven aquí es la línea de la gente que está esperando el autobús para irse. Así que tenemos un ratito simplemente para ver el lago y volver, porque a las 7:30 sale el autobús de aquí derecho para el parking. Pero ya voy llegando y miren qué hermosura, las montañas, cómo se ven. Y una cosa que nos estábamos preguntando es Lake Moraine, Lake Louise, Louise Lake, Moraine Lake, porque técnicamente esto es Moraine Lake, pero a Louise le pusieron el Lake enfrente. Un tema de gramática que no entendemos, pero bueno. Un oso de peluche negro gigante, mirá. Y entonces, ¡tarán! Desde ya de lejos te puedo decir que yo no sé si es por el sol, que ya está empezando como a bajar el sol, pero el color es más azulado. Primero vamos a tocar el agua, porque tengo que decir que toqué el agua del lago Moraine. Helada. Confirmado. Y si la ves así de cerquita, no se ve el color, tampoco se ven los sedimentos. Pero mira. Wow. Les voy a contar un poquito de información. Inclusive lo tengo aquí anotado, como siempre, mis notitas, para no olvidarme de lo que les quiero contar. Para empezar, este lago también está en el Parque Nacional de Banff, aquí en Canadá. Pero este se llama el Valle de los 10 Picos. Ahora, me puse a contar y llegué a 8. Así que quizás haya que hacer alguna caminata para ver los otros 2. Es más pequeño, es único y es espectacular. Y mi gente, lo crean o no, estamos a 1885 metros de altura. Y así como lo ven, tiene simplemente una profundidad de 15 metros. Y les tiro el último dato interesante del lago Moraine. Le llamaban a este lago el lago de los $20, porque en los billetes viejos de Canadá era la foto que tenía en la parte de atrás. Ahora, como han cambiado todos los billetes, es algo nuevo, entonces ya no le llaman así. O quizás, bueno, la gente un poquito más, digamos, antigua le llama de esa manera. Inclusive se puede decir que el lago Moraine y el lago Louise tienen una guerra para cuál tiene la foto más tomada de Instagram, porque con el tema del fondo de las montañas y todo, son las fotos más tomadas en realidad aparentemente de lagos mundialmente. Esta caminata va a ser cortita, pero vamos subiendo a ver la foto de postal, digamos. La famosa foto de postal del Lake Moraine, que se saca desde arriba, pero es una caminata cortita. Llegué arriba, se está yendo el sol, pero miren este color, así que vayan pensando cuál les gusta más. Es como más azulado, ¿no? Y por lo que dice este cartel, es que según las temporadas, según si es verano, si es invierno, tiene diferentes colores también. El Lake Louise se ve más verde y este se ve más azulado, porque el lago Louise tiene mucho más harina de roca, mucho más sedimentos que lo que tiene este lago, por eso refleja diferente, y este es como más azulado y el otro es más verdoso, más turquesa en realidad. Ahora, mi gente, me intriga que me cuenten, ¿qué lago les gustó más? ¿Les gustó más el lago Louise o les gustó más el lago Moraine? Yo no les voy a contar ahora en el video porque quiero leer todos los comentarios de ustedes que me digan. Así que mis trotaleos hermosos, no se olviden de seguirme para más. Me dejan en los comentarios qué lago les gustó más. Y como siempre, nos vemos en la próxima aventura. Bye.